Dios te bendiga, estamos de vuelta otra vez. Estábamos hablando del misterio de la piedad. Decíamos que la palabra misterio no es algo escondido, algo que no se puede ver, algo misterioso, algo que es macabro o algo que no tiene sentido, no. Misterio es algo que Dios en el pasado mantuvo escondido, pero que ahora le ha placido revelarlo y lo ha revelado a la iglesia, a través de sus profetas, a través de sus siervos, a través de sus apóstoles, a través del apóstol Pablo, a quien inspiró para que escribiera un pasaje como este. Y decíamos que era la fe que profesaban los hermanos de la antigüedad. Ellos creían realmente en la encarnación. Dios fue manifestado en carne. A continuación te voy a enseñar algunas de las profecías que se cumplieron con el nacimiento de Jesucristo en este mundo. Por ejemplo, la primera profecía es que se hablaba en Génesis 3:15 de la promesa de un redentor. Se hablaba de la simiente de la mujer. Y Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la primera promesa que se cumple con la llegada de Cristo a este mundo como hombre. Luego, la segunda promesa es la simiente de Abraham. En Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, Dios le prometió a Abraham que de su simiente bendeciría a todas las naciones. En tu simiente serán benditas, le dijo, todas las familias de la tierra. Hablaba de una simiente, la simiente de Abraham. Y esa simiente de Abraham es Jesucristo, que nació en Belén de Judea de una virgen. También nos dice otra de las profecías, como la tercera, que sería de la tribu de Judá. Cuando Jacob bendijo a sus hijos y reunió a todos sus hijos, habló acerca de Judá, de que el cetro de Israel vendría de la tribu de Judá. Realmente la tribu de Judá es la tribu real y Cristo vino de la tribu de Judá. También otra profecía que se cumplió es que él sería rey de acuerdo a la descendencia de David. David recibió esta promesa de Dios, que Dios le edificaría casa, y eso aparece en 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 al 16. Dios le dijo a David que él le haría casa permanente, casa firme y estable, y que le levantaría de su descendencia a uno que se sentaría en su trono para siempre. Y el Señor se refería a su Hijo Jesucristo, que Cristo sería el rey descendiente de David que se sentaría en ese trono. Así que David tuvo un descendiente y ese descendiente fue Jesús. Y Jesús se sentará para siempre en el trono de David, su padre. José era descendiente de David, tanto como María también eran descendientes de David, de diferentes líneas. Por ejemplo, José venía de la descendencia de Salomón, de la línea de Salomón, y María venía de la línea de Natán, otro hijo de David. Así que ambos eran descendientes de David, por lo tanto Jesús era heredero al trono y cuando nació en Belén de Judea, nació como rey. Por eso los reyes que vinieron de Oriente, o estas personas que se llamaban sabios, magos, en realidad no eran reyes, eran personas muy importantes, filósofos, astrónomos, estudiantes de la naturaleza, que vinieron de lejanas tierras, guiados por una estrella y llegaron a Jerusalén, al palacio de Herodes, preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces estos llegaron buscando a ese rey que había nacido, descendiente de David. También nos decía la Escritura que tendría que ser nacido de una mujer virgen, como lo dice en Isaías 7:14. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto se cumplió en el nacimiento de Jesucristo. Otra profecía que fue que nació en Belén de Judea, como estaba escrito por el profeta Miqueas. Alabado sea Dios, se daba específicamente el lugar donde tendría que nacer. Herodes consultó con los sacerdotes y los escribas de su tiempo para saber dónde era que tendría que nacer este rey que venían buscando los sabios de Oriente. Y entonces ellos le dijeron
en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2. Otra profecía que se cumplió fue que sería un profeta como Moisés, según lo decía Deuteronomio 18, 18. Así que Jesús es Dios. Existe desde antes de los días de la eternidad. No tiene principio, no tiene fin, porque Él es el Dios eterno, coigual al Padre y al Espíritu Santo. Alabado sea Dios, pero se manifestó en carne. Alabado sea Dios, como nos dice aquí el apóstol Pablo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese es un misterio grande, que el Hijo de Dios dejó su trono de gloria para venir a esta tierra y convertirse en un hombre, nacer como un infante, como un pequeño niño. Vivió una vida, amado televidente, una vida humilde, una vida sencilla, una vida sin grandezas, una vida donde no manifestaba cosas grandes o poderosas durante un periodo largo de su vida, prácticamente 30 años. La Escritura nos habla de que Él, cuando nació en Belén de Judea, de su niñez, y cuando fue presentado en el templo, y cuando estuvo a los 12 años de edad en el templo, cuando preguntaba a los sacerdotes y sabios de su tiempo, y se maravillaban de sus palabras y de su sabiduría, Él fue justificado en carne, según nos dice la parte 2 de este versículo. Vamos a una pausa y volvemos.